sumamente fácil de explicar, pero hay que tener elementos fundamentales para ello. Eso significa que tenemos que tener, ¿no es cierto?, los modelos de yeso. Los buenos modelos de yeso los vamos a realizar cuáles son buenos. ¿Cómo se define la construcción? Como la disminución del diámetro transversal de la maxila respecto a la mandíbula. Es decir, nuestro elemento de análisis de partida es cuánto es el tamaño, el ancho de la mandíbula. Y para eso, nosotros tenemos que tener los modelos. Los modelos pueden ser de visión temporal. Partimos, ¿no es cierto?, midiendo los anchos intermaxilares. Puede ser la maxila o la mandíbula primero, lo mismo. Lo importante es que los lugares donde los dientes hacen la oclusión deben coincidir. Por lo tanto, hoy día estamos midiendo la cúspide superior con la fosa del inferior. Es lo que estamos hoy día haciendo para cambiar esto, porque si no, va a quedar perfecto. Doctor, ¿cómo era la cúspide del superior? Ahí lo arreglo inmediato, que suena que llamar en la foto. Sale mal en la foto. Bueno, entonces la cúspide superior tiene que, hoy día estamos haciendo una medición respecto a la fosa central del inferior, y eso porque es la filosofía de años en la que estamos trabajando, y eso es lo que él preconiza. Lo importante es, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos en mente la oclusión del paciente, tanto en molares temporales como en molares permanentes. En ambos medimos, ¿no es cierto?, se puede hacer la medición. Cuando es dentición mixta, usamos el primer molar permanente, obviamente. Pero si tenemos dentición primaria, usamos, ¿no es cierto?, el segundo molar temporal. Pero como a los niños chicos no les tomamos tanto modelo, siempre pensamos en trabajar, ¿no es cierto?, en la dentición mixta. Ahora, ¿qué hacemos en adulto? Hacemos exactamente lo mismo. Medimos el primer molar permanente superior con respecto al primer molar permanente inferior. Sin embargo, hoy día, con el advenimiento, ¿no es cierto?, de la tecnología y de la posibilidad de hacer escáner de modelo, estamos viendo muchísimos más aspectos mucho más anatómicamente, ¿no es cierto?, visibles en la foto. Lo podemos ver en el computador como esta cúspide grande, central del superior, por eso la medimos ahí, siempre va a estar, cuando el paciente está en clase 1, ¿no es cierto?, mordiendo en la región inferior. ¿Qué es lo que nos hace esto? ¿No es cierto? Esta es la proyección de la raíz. Por lo tanto, cuando hay una rotación de los molares, se basa en esa rotación en la raíz que está en el hueso. Por eso siempre estamos tomando, ¿no es cierto?, como antecedente la cúspide central o la cúspide más grandota, ¿no es cierto?, del primer molar. Y en el inferior, otra vez, en lo más grande, tiene que ser en la fosa central. ¿Cómo se me quede pegado? Entonces, si el número no me coincide, tengo que buscar qué es lo que está pasando. Si es el superior
que normalmente es el superior del problema. Porque en el inferior, como vimos el año pasado, lo que nosotros tratamos de buscar es si el molar inferior está bien verticalizado o está selingual. Si está selingual también podría haber un problema, pero cuando está selingual, aunque coincidan a veces los valores, el superior igual está un poquitito comprimido. Vamos a ir viendo en los ejemplos. Entonces, cuando tenemos una discrepancia, la manera más tradicional que teníamos de medir esto era con, ¿no es cierto?, una regla milimetrada o una transparencia milimetrada. Yo pedí a los alumnos que hicieron una transparencia que ya no imprimen, no hacen protocolos de transparencia. Así que es difícil ahora encontrar eso y los originales de estos son bastante caros. Entonces, pero para que tengan ustedes la idea, ¿no es cierto?, podemos mirar a través de estos papeles milimetrados o podemos medir directamente lo que estamos haciendo hoy día con los calibres digitales que podemos traer desde China a un precio muy barato. Al igual que en la mañana veíamos cómo la progenie por la clase 3 muchas veces tiene un origen genético, también la compresión de la maxila en algunas ocasiones tiene un componente genético marcado y hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto?, porque los pacientes que además de su progenie tienen un maxilar comprimido presentan una anomalía que normalmente es una anomalía severa. Entonces no podemos hacer mucha ortodoncia interceptiva en ello, pero como veíamos en la mañana, sí podemos mejorar o ayudar a que tenga una mejor función en su sistema estomatológico. La mayoría de las compresiones que ustedes van a ver van a estar asociadas a, nuevamente, hábitos parafuncionales como veíamos en la mañana. Si un paciente proyecta la lengua, ¿no es cierto?, abre la mordida, pero además saca o desciende su lengua, no va a tener estímulo el maxilar para que crezca y por lo tanto se va a quedar comprimido. Vimos un paciente en la mañana con eso, pero, ¿no es cierto?, aquí vamos viendo cómo esta paciente está haciendo un mal hábito y ya a este lado tiene una mordida cruzada, ¿no es cierto?, a nivel de los molares posteriores. ¿Cómo vamos a manejar esto? Bueno, en general, mientras más chico, nuevamente igual que veíamos en la mañana, mientras más chico el paciente, mejor para hacer la solución de la dimensión transversal. Por lo tanto, si podemos hacer una dentición temporal, bien. Si el paciente podemos manejarlo, bien, se hace. Si no, esperamos a dentición mixta y comenzamos a hacer el tratamiento de dentición mixta. Y si no se hace en dentición mixta, bueno, tendremos que llegar a dentición permanente y haremos, ¿no es cierto?, algunas acciones a veces bastante potentes, fuertes, para poder solucionar eso. Aquí tenemos un paciente muy chiquitito, de 4 años, que presentaba, ¿no es cierto?, su diastema más bien separado en el inferior, lo cual no debería ser tan así, debería tener diastemas también en el superior, y presentaba una mordida cruzada. Entonces aquí nosotros tenemos que buscar en este paciente la centricidad de la mandíbula. Al centrar la mandíbula, línea media, vemos que hay un contacto hematúrgico. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo vimos el año pasado, intervención sin aparatos, se tiene que desgastar ese canal. Y el paciente está acostumbrado a mover hacia allá, nosotros fuimos desgastando y el paciente igual echaba la mandíbula para el lado. Poco a poco fuimos haciendo, ¿no es cierto?, mayores desgastes. Ahí está con la fresa, tal como lo vimos en el pasado, tiene que quedar una luz ahí, ¿no es cierto?, que se ve hacia el otro lado, no hay contacto y a veces
Al hacer eso, empiezan a aparecer contactos al otro lado. Hay que desgastarlo. Vimos que se hacía en un papel de articular, mostrando dónde tiene que hacerse, o sea, viendo dónde se tiene que hacer. Vemos que la línea media está centrada. Poco a poco el paciente empieza a descruzar su mordida y se mantiene al periodo que nos importa, el periodo de tensión mixta. Esperamos que el primer molar erupcione y si el molar erupciona por fuera del inferior, perfecto, ganamos la batalla y la pelea, no tuvimos que poner ningún tipo de aparato y vamos controlando en el tiempo el paciente para ver que eso sea estable. ¿Qué es lo que no fue tan estable en este paciente? La interposición. La mantuvo, le hicimos ejercicio, hablamos con la mamá y nos costó bastante en este paciente hacer que terminara con su hábito. De hecho, en algún momento le pusimos una plaquita para poder trabajar con la lengua. Aquí vamos haciendo reducción, seguimiento, ¿no es cierto?, de los dientes. Hacemos una pequeña fenestración, lateral, ahí salió. Y esta sería entonces la última fase, ¿no es cierto?, que los 4 incisivos superiores estén por delante de los inferiores, pero también en este caso, en las compresiones nos interesa saber que los molares se mantengan fuera de los inferiores. A veces nos pasa esto, por ejemplo, aquí está como un poco vis a vis, o sea, no está 100%. Bueno, yo podría colocar una placa y aprovechar de expandir, ya el paciente está más grande, se podría hacer una acción de ortodoncia interceptiva. Tiene un costo para el paciente. El paciente sigue creciendo, vemos que se mantiene, ¿no es cierto?, hay un poquito de vis a vis, pero no se descruza, que es lo importante para nosotros. Lo controlamos durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, aquí 2 años de una diapositiva a la otra, y vemos que se mantiene. Entonces, es cuando uno soluciona esto tempranamente, con o sin aparatos, ve que la solución es estable, que una de las cosas que uno quiere que ocurra, ¿no es cierto?, la estabilidad dentro del tratamiento. La estabilidad se logra muchas veces después que uno hace la fuerza, ¿no es cierto?, sobre los dientes, la hace la función como veíamos en la mañana. Entonces, si yo logro descruzar y la función del paciente se mejora su lengua, mejora la posición, logramos una posición estable y en este caso un descruce que va a ser estable. Otra alternativa que exploramos en algún momento, pero después la dejamos de hacer, yo creo que ahora, no sé si me gustaría volver a incorporarla, son unas terapias que se utilizan con levantes de mordida. Esos levantes de mordida tienen diferentes nombres, pero en general lo que uno tiene que hacer con ellos, bueno, aquí hicimos primero el desgaste, lo que tenemos que hacer con ellos es hacer que el paciente, o sea, que el levante o la rampa de mordida tenga ciertas inclinaciones. Y esas inclinaciones van a permitir que a medida que el paciente va mordiendo, ¿cierto?, o va ocluyendo, va haciendo que los molares se vayan moviendo y en este caso se muevan a favor de un descruce. No siempre ocurre, yo diría que esto lo estamos trabajando más que para los descruces, para el tratamiento antero-posterior, pero está descrito en la literatura, este libro también está en la biblioteca, lo pueden ver. Tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad uno de ir haciendo estos composites de distinta manera. Hay algunos que se hacen incluso en directo, nos gusta más la técnica indirecta para eso, para poder dejarlo con una mejor forma. Pero hay distintas cosas, algunos le llaman, ¿no es cierto?, las pistas planas, por un doctor español de apellido Planas, no es que sean planas de forma, sino que es el nombre del apellido del que inventó, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que se pueden hacer. Hoy día también con la tecnología digital podríamos hacerlo, eso me gustaría así probarlo, ¿no es cierto?, con impresiones directas, tomando de los escáneres digitales. A veces, ¿no es cierto?, podemos hacer esas rampas inclinadas, arriba y abajo, las cementamos y ¿qué va a hacer? Debería producir la expansión del superior hasta provocar el descruce. Eso es, en teoría, esa es una hipótesis, tenemos que probarla y ver si funciona. Yo sé que siempre tengo la oportunidad de hacer investigación, me dijeron el otro día, estás despistado, te quedaste sin investigación. ¿Te ofrecí la investigación y no la probaste? No, Ah, ¿viste? no, yo siempre.
Ya, ahí tenía un tema. Pistas planas. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se pueden hacer en el 3D? ¿Cómo se puede cementar? ¿Y cuánto duran en el tiempo? Tenemos una chica de 6 años, esto es lo más clásico que hacemos. Vamos mezclando en relación a cuando tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad tanto sagital como transversal de trabajar con los pacientes. La mañana vimos también que transversalmente hacíamos, ¿no es cierto?, esto de abrir y cerrar para poder mejorar la C3. En este caso es un paciente un poquito más fácil o más con menos severidad, en el cual vemos que hay una asimetría y tiene una mordida invertida. Entonces uno podría decir, le coloco un trainer, como vimos en la mañana, ¿cierto? Es una posibilidad de colocar un trainer. Pero aquí el paciente presenta algo más. Presenta a ambos lados, ¿no es cierto?, una mordida cruzada. Por lo tanto, este paciente no es tanto para el trainer porque va presentando otras cosas. Es un paciente que solo le falta, ¿no es cierto?, la erupción de un incisivo lateral. Vemos en el fondo del vestíbulo, ¿no es cierto?, el nivel del robot de Koala, que también tiene una diferencia, no tan marcada, pero tiene una diferencia entre el superior y el inferior. Por lo tanto, nos da la idea o la impresión de que deberíamos sí hacer una expansión, no tanto una disyunción, sino una expansión lenta, y eso lo hicimos con una plaquita, que es la típica placa que hacemos, ¿no es cierto?, con un tornillo central, con resorte interno para construir los dientes, y con planos laterales de altura, que tienen algo positivo y algo negativo. Lo vamos a ver después cuando llegue ahí el aparatito y lo coloquemos. Así se va el diseño en laboratorio. Tiene una asa vestibular, en este caso le hicimos una asa bimaxilar, similar a la que mostramos en la mañana, con sus elementos de retención. Cuando llega al laboratorio tenemos que verificar que todo esté tal cual lo diseñamos, ¿no es cierto? Y aquí aparece esta flechita, que es la flechita hacia donde uno tiene que hacer la activación. O le tiene que enseñar a los papás cómo hacerla dependiendo de la cantidad de tiempo que citemos al paciente. Aquí en general lo citamos que venga y nosotros hacemos la activación. Entonces, el protocolo. Se realiza el aparato por ambos lados, ¿no es cierto? Lo que va a hacer la lengua debe estar bien metido. Ahí no se ve la flechita. Y lo que va a hacer el paladar, normalmente el laboratorio no lo pule, tiene rugoso, pero uno tiene que fijarse que no tenga perforaciones, que a veces ocurre que falta un poco de acrílico y tiene perforaciones y ahí se mete comillas y se colocan algunos olores no muy agradables. El asa bimaxilar se puede o no usar, en este caso sí se ha usado porque, ¿no es cierto?, como les mostré en la mañana, tiene que tocar la mayor cantidad de dientes, pero uno puede hacer esta expansión si el paciente no tiene PC3, sin esa asa bimaxilar se coloca una asa vestibular anterior que es mucho más delgadita y más manejable. El paciente llega, va avanzando, ¿no es cierto?, ya se le cruzan los dientes, súper bueno. Seguimos usando la asa bimaxilar, incluso se genera un diastema entre los dientes, significa que el paciente usó bien la placa y no se cepillaba muy bien, eso es algo malo. El paciente, ahí es donde decía la doctora, le encuentro razón en la mañana, que hay que preocuparse no solo de la placa, hay que preocuparse también de que el paciente mantenga el higiene. Bueno, tal cual lo vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos en los pacientes tiene un efecto biológico. Y las placas lo que hacen, ¿no es cierto?, es una fuerza sobre los molares, esos molares transducen la fuerza hacia el hueso y son las células que van cambiando. Entonces las células, nosotros las presionamos muy fuerte, las podemos destruir. Por eso que los tratamientos en general son largos y tortuosos, porque uno va haciendo una fuerza pequeña durante largos periodos de tiempo. A los 8 meses ya tenemos todo descruzado y el paciente le hicimos un cambio de placa. Primero eliminamos la placa, ¿no es cierto? Le eliminamos todo el plano de altura, que el efecto que tenía el plano de altura era que estos dientes pudieran vestibulizarse sin que se opusieran los dientes inferiores. Entonces, para eso necesitábamos una altura que en general yo hago los planitos de altura muy bajitos, de 2 o 3 milímetros.
Una vez que ya descruzó, se podrían haber retirado antes incluso. Ahí ya, ¿no es cierto?, se están asentando, llamamos nosotros, la parte lateral posterior. Vemos que la mordida cruzada se solucionó, que es lo que nos interesaba, ¿no es cierto? Y dejamos crecer al paciente, seguir adelante, lo vamos tomando radiografía, ¿no es cierto? Vemos que hay algunos problemas aquí extra que se están incorporando, que a veces producen problemas, otras veces no. La posición de los caninos bastante bien y la formación radicular ya casi completa. Entonces, estamos bien con el paciente. Nos quedan a los 34 meses, o sea, de 8 meses después, ya empiezan a erupcionar los caninos, ¿no es cierto? Y se ve que vienen en una buena posición de la segunda. La paciente se me arrancó del cuerno, no sé si alcancé a tomar en la última foto. Su carita también, ¿no es cierto?, cambió desde la posición anterior. No sé si cambió para bien o para mal, pero porque se ve un poquito de PC3 como veíamos en la mañana, pero muy poquito, muy suave. Pero sí mejoró, ¿no es cierto?, o mantuvo su cierre labial bastante bien. Se perfila mejor, llamamos nosotros, el contorno del perfil. Un chiquitito de 5 años, ¿no es cierto?, tratamos pacientes en esta mordida cruzada lo más temprano que podamos. Se parecía al paciente anterior, pero aquí tenía, ¿no es cierto?, solo un lado cruzado y no tenía interferencia. Entonces, bien, hicimos placa. Hicimos una placa que nosotros llamamos placa de expansión unilateral, que la única diferencia con la otra es que el corte que se le hace en el laboratorio tiene un lado, ¿cierto?, que es el lado que yo quiero que se mueva, que es más chico. El lado que no quiero que se mueva va a quedar con acrílico en mayor cantidad para hacer, como también mencionamos en la mañana, un anclaje que nos va a servir para que esto se mueva menos y esto se mueva más, y se descruce unilateralmente. Esa es la manera que hacemos para que las fuerzas sean más hacia un lado que hacia el otro. Hay que adaptar, por supuesto, la placa en todo momento. Esto va a ir en la diapositiva, si no se preocupen. Le coloqué, después cambiamos una plaquita, la otra la perdió, y le incorporé aquí unos resortitos a ver si empujamos nuestros dientes. La verdad es que no fue tan necesario eso. Más que nada está el tema de cómo nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto?, más sobre un lado que el otro, y cómo vamos a producir el mayor movimiento hacia el lado que necesitamos. Entonces, aquí ya vamos, ¿no es cierto?, a los 9 meses, está prácticamente cruzado y quedó vis a vis y empezó su cambio dental. Si hay interferencia, también tenemos que eliminarlas. Vamos viendo cómo se va cambiando a los 18 meses, ¿no es cierto?, bastante tiempo, y ya a los 30 meses está asentado, o sea, está una buena oclusión en el sector lateral que queríamos descruzar. Lo bueno, ¿no es cierto?, es que eso permite que se centre la línea media. Al centrarse la línea media, los pacientes crecen derechos, o sea, crecen iguales, homogéneos, el lado derecho y el lado izquierdo, y por eso es que tratamos de hacer esto lo más temprano posible. Si uno permanece en esas desviaciones funcionales durante el crecimiento, los pacientes crecen más de un lado que del otro y se empiezan a producir ciertas asimetrías que después son difíciles de tratar. Una pacientita que presentaba, ¿no es cierto?, un gran sistema central, pérdida prematura, falta de presión inferior, y al ocluir un canino solamente que estaba cruzado. No tenía, fíjense, no tenía compresión posterior, tenía solo una compresión a nivel anterior. Entonces decidimos en ella hacer una expansión que fuera más en el sector anterior que en el posterior. O sea, una expansión asimétrica también, pero en el sentido anterior. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos un primer diseño que era impedir que esto se abra. Lamentablemente, cuando este alambre es muy delgado, se abre igual. Y tiene que ser ahí un alambre más o menos grueso, potente, o hoy día hay unos tornillos que se llaman en abanico, que se abren adelante y después los vamos a ver. Entonces, comenzamos la expansión, ven que igual salió un poquitito más atrás, pero empezó poco a poco a producirse el descruce y una gran problemática de expansión a nivel posterior. Entonces, sí se abrió más adelante que atrás.
Ahí ya logramos el descruce, tuve que hacer los desgastes como vieron, ¿no es cierto? Pero está asentándose ya apropiadamente. ¿Qué problema tenemos con esta chica? Los dientecitos muy chicos. Entonces tenemos una microdoncia en esos incisivos laterales que hay que ver en el futuro, ¿no es cierto?, qué se va a hacer con ellos porque son demasiado chicos. Entonces, preparación del diseño, como les decía, los tornillos de mariposa, que si efectivamente no se abre atrás, aquí se abre menos atrás, pero hay que colocar un tornillo que va más anterior y muchas veces la laboratorio no cuenta con un tornillo más chiquitito para colocarlo anterior. Entonces hacemos el desplazamiento lo más adelante que se pueda, pero no siempre podemos hacerlo tan ideal como queremos. Pero lo importante es que se produzcan los efectos dentro del paciente, o sea, se descruza el nivel anterior en este caso. Aquí tenemos un paciente que no fue tan buena paciente, me recuerdo de ella, ¿cierto? Una movilidad cruzada bilateral, y que lo que hicimos es lo clásico de una gran expansión superior, pero vean aquí, lo que les decía en la mañana, cuando la lengua desciende, está descendida, el cambio de la forma es muy drástico, muy grande. Por lo tanto, para poder arreglar esto necesitamos una gran expansión superior. Aquí en este caso, a lo mejor hoy día podría haber pensado en hacer derechamente una distribución, que es, ¿no es cierto?, poder dividir el hueso y que se expanda rápidamente. En 2 a 3 semanas deberíamos tener ya la expansión hecha y nos demoramos 6 meses, hasta 8 meses, ¿no es cierto?, en hacer esa expansión. El desarrollo dental, bien pequeño, ¿no es cierto? Sabemos que estos dientes entonces van a permanecer harto tiempo y los aprovechamos para el anterior. Colocamos un tornillo, colocamos el asa, pensamos, ¿no es cierto?, simétricamente, vamos a expandir al lado derecho y al lado izquierdo de igual medida. Por lo tanto, el tornillo va a ir central con un corte medial. Aquí le puse también un asa bimaxilar. Y acá vez por lo menos de aquí. Y ahí empezamos la expansión. Y ven que en 12 meses avanzó muy poquito. Entonces no fue una buena paciente, ¿no? Peleamos con ella para que pudiera hacer su expansión. De todas maneras fueron mejorando un poquito los dientes, aquí tenemos un poquito más de expansión. No se lograba usar 100%, entonces aquí con ella hicimos una segunda plata. Y aquí, como no necesitábamos descruzar, no le pusimos plano lateral. Este, ¿no es cierto?, es el otro diseño. El diseño donde igual tiene el corte central, tiene el tornillo, que pueden ser chiquititos como este de 9 milímetros o más grandotes hasta 13 milímetros. Sí, planos laterales, sí con sus retenedores. ¿Cómo hacemos esta expansión? Bueno, como es una expansión lenta, podemos ir haciendo la expansión cada 7 días, un cuarto de vuelta. O cada 15 días si el paciente no se pone bien la placa. Si el paciente es buen paciente, uno le puede dar más rápido. Pero en general uno puede irse lento. No es necesario. Más rápido. Ahí ya vamos mejorando, ¿no es cierto?, la posición. Vamos esperando los cambios dentarios. Ya tenemos todos sus preparados. Nos queda solo el segundo molar temporal superior y el canino. Entonces lo llevamos desde dentición mixta a dentición permanente, mejorando la posición de los dientes, mejorando la posición del hueso más que de los dientes. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una pequeña recidiva, llamamos, del paciente, que está un poco más derecho, requiere de aparato fijo, le ponemos durante un corto periodo de tiempo y solucionamos el problema del movimiento de los dientes. Pero en la parte posterior ya habíamos solucionado antes el hueso. Entonces aquí estamos haciendo más bien un movimiento ortopédico que un movimiento ortodoxo. ¿Qué otras alternativas tenemos para hacer expansiones? Cuando el paciente no coopera, nos vamos a los aparatos fijos, no se pueden sacar. Son más complejos de hacer, hay que tener bandas, pero vean ustedes que un paciente chiquitito, que es solo, no digo primero para el permanente, igual le pusimos
una expansión, ¿no es cierto?, de un alambre bastante grueso para poder hacer o mejorar la extensión. ¿Podríamos haber esperado? Sí, podríamos haber esperado un poco, pero por una otra razón partimos. Se pueden usar cuadrélices, mostré en la mañana, para quitar la lengua, ¿no es cierto?, con rejilla, o se pueden hacer directamente sin rejilla, solamente para expandir. Y se va haciendo muy suavemente. Algunos cambian la rejilla por estas púas que le colocan, ¿no es cierto?, una bolita en la punta para que no pinche tanto. La verdad es que debería pinchar para que el paciente sienta y haga el retroceso de la lengua, no la meta en chanel. Bueno, aquí tenemos para la expansión, ¿no es cierto?, el ejemplo de la paciente, un paciente que fue bastante positivo. Ven que era bastante grande la diferencia de los rebordes cuales inferior, ¿no es cierto?, y del fondo del vestíbulo superior. Aquí también, hoy día a lo mejor habría hecho una disyunción, pero en ese momento decidí que los cuadrélices, justamente porque la mamá no quería que se le diera tanto el diastema, y no, cuando le dije que eran fuerzas fuertes, no, y no hay algo más suave. Sí, tenemos una posibilidad de hacer una expansión con aparato fijo. Vean la lengua descendida, o sea, lo que hace la lengua descendida. Tenemos ahí, ¿no es cierto?, los milímetros. Y esto es lo que veíamos también en diagnóstico, ¿no es cierto?, la inclinación de los molares inferiores que necesitan verticalizarse para poder hacer bien la medición de cuánto es lo que tengo yo expandir. Se lo vimos con el reborde cual, ¿no es cierto?, y la mitad de la cara vestibular, si uno lo mira desde arriba, tiene que ser 2 milímetros. Si tiene más de 2 milímetros, nosotros debemos añadir esa cantidad de milímetros a la expansión. Para determinar, ¿no es cierto?, cuánto vamos a expandir, hacemos la medición, vemos la diferencia, pero tenemos que agregarle esta cantidad de milímetros. Y además, tenemos que agregarle algo que se llama la recidiva, que es que después que expandimos, tiende otra vez a volver a donde estaba antes. Por lo tanto, tradicionalmente hacemos 1 milímetro más de expansión, a veces hasta 2 milímetros más de expansión de lo necesario, para que con la recidiva quede donde le corresponde. Entonces, para hacer esa cuenta de cuánto vamos a expandir, la verdad es que es bastante más que lo que uno mide a veces en los módulos. Y aquí le ponemos, ¿cierto?, 1 milímetro en cada lado. ¿Ponemos eso? En este caso medimos 2,5. Le agregamos, en este caso 1,5 milímetros, debería ser 49. Y arriba tiene 44. Por lo tanto, la expansión debería ser de 5 milímetros. Entonces, para sacar la cuenta, aquí colocamos su aparatito y esta expansión la hicimos casi en un año, me parece. Empezamos de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Este es el cemento que les decía en la mañana, cemento de la 3M, Multicure, muy bueno y muy caro. No tiene las 3D, pero es buenísimo para que no se caigan las bandas y para que no se caigan los magna. Ahí vamos trabajando de a poquito, de a poquito. Esto tiene varias etapas, uno tiene que sacar el aparatito, hacer una expansión, compensar ciertos movimientos que se hacen en los molares. No es solo llegar y colocar, hay que estar haciendo controles periódicos del paciente. Lo importante es que esto, al hacer una fuerza suave, no produce problemas, ¿no es cierto? Las raíces, que uno de los temores que uno tiene cuando hace mucha fuerza, que se provoca resistencia, pero se lo entiende. Entonces, aquí estamos bien, no se produjo. Después, siempre hacemos el chequeo de la oclusión, a veces tenemos que hacer estos desgastes para que se pueda seguir expandiendo. Vean que con el mismo aparato, estamos trabajando todo el tiempo, no es necesario cambiarlo. Es un acero distinto, se llama Edgelor, Blue Edgelor, y es un acero muy maleable y que hace una fuerza bien suave cuando uno la activa. Entonces, bueno, le dimos la forma parecida, ¿no es cierto?, al superior con el inferior, logramos un descruce a nivel molar, el hueso basal, ¿no es cierto?, sabemos que no se expande si uno no le hace fuerza, y estamos tratando de hacer no solo que
el molar se vaya hacia afuera, se desregulariza, sino que se vaya completo con hueso. Por eso tiene que ser una fuerza en un largo periodo de tiempo. Los aparatos 3D, ¿no es cierto?, es una nueva forma que nos están tratando de incorporar a los ortodoncistas en ella, cómo, ¿no es cierto?, mandar a hacer aparatología solo con sistemas digitales. Y respecto a la disyunción, tenemos aquí un paso más, porque, ¿no es cierto?, tenemos un caso que ya nos presentaron en el 2018, en el cual el paciente necesita una expansión y aquí se empieza a introducir, ¿no es cierto?, lo que son los microtornillos o tornillos, que la ortodoncia está también adoptando desde hace bastante tiempo. Y en relación a cómo aplicar todo esto, ¿no es cierto?, en pacientes, se van haciendo hoy día lo que se llama los sinterizados, que es es un sintetizador láser, ¿no es cierto?, en el cual el láser va construyendo el aparato y te lo entregan listo para, o súper bien adaptado a los molares para poder hacer la disyunción. Todavía no pueden sintetizar el tornillo. O sea, esta parte de aquí es tradicional, pero de aquí para acá está hecho, digamos, con el computador, y el computador lo pasa a una máquina y la máquina lo logra entonces imprimir en metal. Ahí está puesto, ¿no es cierto?, que acá es una base metálica, esto puede ser base metálica, que es una base metálica. La ventaja que tiene es que no hay que hacer bandas. Las bandas entonces vienen prehechas y van sobre la superficie, entonces también se supone que entran súper fácil. Se le pueden agregar algunos aditamentos para hacer otro tipo de fuerza, pero en este caso solo necesitamos se necesitaba solo la disyunción. Ahí se hizo la disyunción. Esto va cementado, ¿no es cierto?, con buen cemento. Ahí ya se expandió, se cerró el diastema incluso, un paso más avanzado, y vemos cómo funcionó bien el paciente. Otro pacientito, ¿no es cierto?, ahí dice IRAX híbrido, en el cual se incorporan entonces ahora ya directamente sobre el tornillo estos tornillitos que van en el hueso. Entonces, esto yo no lo he hecho nunca. No me gusta colocar tornillos en pacientes tan chicos porque el hueso se supone que no está compacto todavía. Pero hay varios colegas que están haciendo esto en pacientes infantiles, bien pequeños, les resulta, entonces tampoco puede ser, no se puede hacer. Hay que estar siempre abierto, ¿no es cierto?, a todo lo que son las innovaciones. Esta es una innovación donde uno podría decir, bueno, me ahorro el McNamara, me ahorro el problema de la encía, me ahorro el trabajo en laboratorio, solo tengo que colocar 2 tornillitos en el hueso, tampoco son tan baratos, pero tampoco son tan caros. Y se va haciendo la disyunción, se va disyuntando bastante, ¿no es cierto?, se abre el diastema en el sector anterior y se soluciona la movilidad cruzada. Entonces uno dice, bueno, esto es lo que hoy día la ortodoncia está mostrando, ¿no es cierto?, a los que hacen tratamiento, está mostrando a la odontología que es factible de hacer. El tema es, ¿lo adoptamos o no lo adoptamos? Entonces aquí hay muchos que cuando empiezan a estudiar ortodoncia llegan pidiendo poner tornillos. A todos los pacientes quieren poner tornillos. Entonces les digo, primero tienen que aprender lo tradicional. Y en esto y en pregrado también es lo mismo. Tienen que primero aprender lo tradicional y en algún momento llegaremos a la tecnología actual, a menos que, ¿no es cierto?, haya evidencia de que esto sea mejor para el paciente, no tenga problemas y lo podamos adoptar basado en la evidencia. Pero la evidencia todavía no está llevada adelante. Bien, para terminar, ¿no es cierto?, lo importante más que el aparato que usamos, que bueno, ustedes han visto que tenemos aparatos tradicionales y aparatos más actuales, lo importante es qué queremos hacer con los pacientes.
para saber qué queremos hacer, tenemos que diagnosticarlo. Y para diagnosticarlo haremos, ¿no es cierto?, un objetivo de tratamiento. Con este objetivo, uno o más, ¿no es cierto?, en el tratamiento, tenemos que llevar a la práctica, ¿no es cierto?, a los pacientes. Pero para todo ello siempre es necesario el diagnóstico. Partimos en cuarto con diagnóstico, seguimos ahora en quinto con todos los elementos diagnósticos, y al que le toque hacer una placa, bien, pero al que no le toque tiene que saber hacer diagnóstico, tiene que saber diagnosticar a sus pacientes. El 26% de las maloclusiones corresponden a las compresiones. Veíamos delante que el 65% de los pacientes tienen algún problema funcional. Aquí vemos que uno de cada 5 pacientes, ¿no es cierto?, va a tener un problema. Entonces, tenemos que tenerlo presente. Ustedes pueden realizar algunas acciones bien orientadas, ¿no es cierto?, tempranamente, y mientras más temprano sea la intervención, va a mejorar el pronóstico de cualquier anomalía, sea una anomalía funcional, sea una anomalía esqueletal, o, como aquí hemos visto hoy día, ¿no es cierto?, anomalías dentoalveolares. Esto es lo mismo en la medicina. Bien, muchachos, eso era, tenemos la orientación, ¿no es cierto?, hacia lo que tenemos que hacer en clínica. En pacientes clase 1, prácticamente pueden hacer de todo. En pacientes clase 2, más lo funcional. Y en pacientes clase 3, colaboramos, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la ortopedia que podemos hacer desde la ortodoncia. Doctora, ¿se me fue? Estamos listos. Me pidieron las clases, ¿no es cierto? Lo voy a mandar el PDF de las clases resumidas. Tengo que revisar, Yanina, el manual que habían hecho el año pasado. ¿Casi de morir? Sí. ¿Qué te pasó? Para que vean justamente, me di cuenta de los modelos que había ahí, tengo diferencia en la medición. ¿Cuándo salió? Ya, lo revisemos antes de eso, o para volverlo a subir, o para actualizar. ¿Ya? Perfecto, nos vemos entonces. Prende la mano de luz, por favor. ¿Estás bien, amiga? ¿No moriste? Bueno.